Egunon Danorik, buenos días. Vamos a comenzar con la presentación del 12º económetro. Recordad que en la parte de abajo tenéis el chat por si queréis realizar las preguntas que deseéis. Como sabéis, el Colegio Vasco de Economistas elabora cada 6 meses un indicador de confianza socioeconómico, que le llamamos el económetro. Se elabora mediante una encuesta en la que se recaba la opinión de las y los economistas colegiados sobre la situación económica del País Vasco, la suya personal y las expectativas de futuro sobre estas cuestiones. En esta ocasión, la encuesta se ha realizado entre el 29 de mayo y el 21 de junio. Todo el periodo ha estado dentro del periodo de alarma, que esto puede influir en los resultados o en las respuestas de las y los colegiados. Y se ha realizado únicamente online, obviamente, dadas las circunstancias en las que nos encontrábamos. Sabéis que en otras ocasiones existe la posibilidad de rellenar la encuesta de manera presencial, cosa que en esta ocasión pues no ha ocurrido, únicamente online. Han participado 514 economistas, aproximadamente el 12% del colectivo. Nos movemos en un rango similar a ediciones anteriores, en torno a ese 12%. De estos 514 economistas que han participado en la empresa, el 62,2% son de Vizcaya, el 22,7% de Guipúzcoa y el 15,1% son de Álava. Estos porcentajes corresponden aproximadamente con el peso que cada colectivo, que cada territorio tiene en el colectivo. Por lo tanto, no podemos decir que se encuentren unos más o menos representados que otros, cosa que ha ocurrido en otras ediciones. Por género, el 66,1% de los participantes son hombres en la encuesta y el 33,9% son mujeres. En este caso, sí podemos decir que hay una infrarrepresentación de las mujeres, porque en el colectivo las mujeres suponen el 38,2%. Por edad, como viene siendo habitual, el grupo mayoritariamente representado es el de entre 45 y 60 años, suponen el 50% de los participantes en la encuesta. El 22% el grupo entre 30 y 45 años, el 19% los mayores de 60, que crece un poco con respecto a la edición anterior, y un 9% los menores de 30 años, que en este caso se reduce con respecto a la edición anterior. En relación a la situación profesional, aquí no hay demasiadas novedades. La mayoría, como siempre, son los activos por cuenta ajena, bien en el sector público o bien en el sector privado, que suponen el 55% en esta ocasión. El 27% son activos por cuenta propia, el 8% son jubilados y el 10% desempleados, que ha crecido 2 puntos con respecto al económetro anterior. Si comparamos o mezclamos situación profesional con género, lo mismo, al igual que en otras ocasiones, vemos que las mujeres tienen mayor peso que el que les corresponde por su participación en la encuesta entre los desempleados, entre los empleados públicos y entre los activos por cuenta ajena en el sector privado, y tienen menor peso que el que les corresponde por su participación en la encuesta en el colectivo de jubilados y en los activos por cuenta propia. Esto no es novedoso porque viene ocurriendo en todas las ediciones. Esto con respecto al perfil de las y los economistas que han participado en la encuesta. Como sabéis, el económetro se estructura en 2 bloques, una parte recurrente y otra parte no recurrente, que en esta ocasión se ha dedicado al análisis de los efectos económicos de la COVID-19. Con la parte recurrente, con los datos de la parte recurrente, se construye un índice de confianza. Este índice de confianza puede tener un valor de entre menos 100 y 100. Menos 100 sería cuando todos los participantes en la encuesta han tenido una visión negativa, y 100 cuando todos han tenido una visión muy positiva. En 0 estaría el equilibrio. En esta ocasión el valor del indicador es de menos 19, es negativo,
lo que nos está indicando una percepción negativa de la economía. No es de extrañar, dadas las circunstancias en las que el periodo en el que se ha realizado la encuesta y las circunstancias económicas en las que nos encontramos. Aunque también hay que tener en cuenta que esta reducción viene siendo una tendencia. Ha estado disminuyendo el indicador de confianza en los últimos tiempos, nunca había sido negativo, pero sí cercano a cero en la última edición del Económetro. Creo que era un 1 y pico por ciento. 1 y pico. Y pasando a las preguntas recurrentes, se pregunta en primer lugar a los economistas cómo ven su situación económica personal con respecto a los 6 meses anteriores y con respecto a los con respecto al futuro, a los próximos 6 meses. Su situación económica actual en relación con los 6 meses anteriores, a pesar de las circunstancias excepcionales en que nos encontramos, la opción mayoritariamente elegida es que es igual. El 52,7% dice que su situación económica es igual, que ha sido la misma en los últimos 6 meses. Un 11,7% dice que es mejor y un 35,7% que es peor que en los últimos 6 meses. Por primera vez, el porcentaje de los que dicen que su situación económica es peor que en los últimos 6 meses es mayor que el porcentaje de quienes dicen que su situación económica es mejor que en los últimos 6 meses. Esto no había ocurrido hasta ahora. Excepto, me llama la atención, esto no es así para el colectivo de los más jóvenes. Los menores de 30 años, para ellos no se cumple este requisito. Para ellos, el porcentaje de quienes creen que su situación económica es mejor en los últimos 6 meses supera al de los que creen que es peor. Llama la atención. De cara al futuro, también la opción más elegida es que esperan que su situación económica se mantenga en los próximos 6 meses. El 45,7% ha elegido esa opción, igual. El 15,4% cree que mejorará su situación económica en los próximos 6 meses y el 38,9% cree que empeorará. De nuevo, el porcentaje de quienes creen que su situación económica empeorará supera al de los que creen que mejorará. En cuanto los más pesimistas, si nos fijamos en función de la situación profesional, son los activos por cuenta propia, son los que se muestran más pesimistas, y también los activos por cuenta ajena en el sector privado. Son los dos colectivos que se muestran más pesimistas. Esto con respecto a la situación económica personal. Si pasamos a la situación económica general, a la del País Vasco, aquí la cosa cambia. Si bien veíamos a los economistas no especialmente negativos cuando hablaban de su situación económica personal, más o menos el mantener era la regla, en el caso, cuando miramos la situación económica del País Vasco, casi el 97% cree que ha empeorado en los últimos 6 meses. El 58,5% cree que ha empeorado mucho y el 38,1% que ha empeorado poco, es decir, casi el 97% que ha empeorado. Solamente el 2,3% cree que ha mejorado y un 1,1% que se ha mantenido igual. Obviamente, estos datos se derivan de la paralización parcial de la economía durante el estado de alarma y no son comparables, no podemos comparar con ediciones anteriores del Económetro en que estábamos en circunstancias completamente distintas. De cara al futuro, hay un 34,6% que cree que la situación económica mejorará en los próximos 6 meses y un 56,8% que va a empeorar. Solo un 8,6% cree que se mantendrá igual. Se pregunta también a los economistas cómo ven la situación del empleo, cómo va a evolucionar el desempleo. Y la opinión generalizada, más del 80%, cree que el desempleo aumentará en los próximos 6 meses. Un 51,4% cree que aumentará mucho y un 29,3% que aumentará poco, pero aumentará. Únicamente el 15,1% cree que se reducirá el paro en los próximos 6 meses. Otra de las preguntas que hacemos a los economistas en esta parte recurrente es cómo ven las posibilidades de ahorro en su hogar en los próximos 6 meses.
Y aquí los datos, las respuestas son similares, no hay grandes diferencias con respecto a otras ediciones del económetro. Hay un 64% que cree que se iba a poder ahorrar en su hogar. Un 21,7% cree con seguridad que va a poder ahorrar y un 42% cree que es probable que pueda ahorrar en su hogar. Los porcentajes son similares a económetros anteriores. Hay un 10,4% que cree seguro que no van a poder ahorrar y un 25,8% que probablemente no podrá ahorrar. Como en otras ocasiones también, los colectivos que tienen más dificultades para ahorrar pues son los desempleados y también los jubilados. Pero esto ya es reiterativo. La última de las preguntas recurrentes se pregunta a los economistas cuáles creen que son los factores que más influyen en la competitividad de la economía vasca o que influyen de manera más decisiva en la competitividad de la economía vasca. Y en esta ocasión el factor que los encuestados consideran que más influye es la I más D más I, seguido del nivel de consumo. Y a un poco de distancia el desempleo. El desempleo en otras ediciones no había entrado entre los factores que están más arriba, entra por primera vez. El precio de la energía y el fraude son los últimos y también hay que destacar que la formación, que solía estar entre los primeros lugares, en esta ocasión pierde fuelle y se coloca en lugares más retrasados. Llama la atención o destacar que en el caso de los activos por cuenta propia, para ellos los dos factores que influyen de forma más significativa en la economía del País Vasco son los costes salariales y el nivel de consumo. Para los activos por cuenta propia no es la I más D más I, sino los costes salariales y seguido el nivel de consumo. Y en el caso de los desempleados están el desempleo y la I más D más I, por destacar algunas pinceladas. Bueno, estas serían la parte recurrente de la encuesta. Y pasaríamos ahora a hablar de la parte no recurrente, que como comentaba antes, está dedicada en esta ocasión al análisis de los efectos económicos de la pandemia, de la COVID. Bueno, egunon, eta eskerrik asko jarraitzen ari zareten guztioi, egoera berezi hontan. Mertxek esan duen bezala, pues, bastante mediatizados por todo lo que ha ocurrido, ¿no? Si comparamos con hace un semestre y el económetro anterior. Hemos dedicado el bloque no recurrentes íntegramente al tema de la COVID y creo que es importante resaltar qué economistas han respondido a esta encuesta, ¿no? Para hacernos a la idea, fundamentalmente tenemos 2/3 de los economistas que trabajan en el sector privado y los activos en el sector público, los jubilados y los desempleados, pues apenas son 1 de cada 10 de los que han respondido a la encuesta, ¿no? Los economistas afectados por ERTE apenas son el 5%, por tanto son pocos. En general estaríamos hablando de cuál ha sido el impacto percibido por los economistas, sobre todo en el sector privado. En ese sentido, ante la pregunta de cómo ha variado la facturación de la empresa o de la entidad de los economistas consultados, prácticamente 1/3 ha respondido que no ha variado, ¿no? Lo cual, viendo los porcentajes de jubilados, desempleados y sector público, pues no debe extrañarnos. Y en el resto de las respuestas vemos que lógicamente la COVID ha afectado de manera importante a la facturación de las empresas, entre un 0 y un 50, según el 40, casi 41% de los encuestados, y siendo un 5% solo, lo cual se parece bastante a los que están en ERTE, a quienes afirman que la facturación se ha reducido en más de un 75%. Lógicamente estamos hablando de un impacto muy fuerte, incluso en el caso de los menos pesimistas, ¿verdad? Otra de las preguntas, otro de los ámbitos que el tema de la COVID ha puesto sobre la mesa es el de la facturación online. En ese sentido,
casi 2/3 de los economistas han respondido que no tienen canal online, el 60,2 concretamente, y entre el resto de los que han respondido a la encuesta son casi iguales las respuestas de si ha subido, ha bajado o se ha mantenido la facturación. Esto puede resultar un poco sorprendente, pero bueno, os animo a que miréis un poco más el detalle, sobre todo en esta edición, cuando hablamos de cuáles son las respuestas por sector. Yo creo que este virus lo que fundamentalmente ha puesto sobre la mesa es efectos muy dispares, muy asimétricos, en función del sector afectado. Y en ese sentido, si vais al informe largo y veis el detalle, veréis que el sector bancario, el comercio o los servicios, pues lógicamente han aumentado su facturación del canal online, y por contra la industria pues apenas ha podido utilizar ese canal, ¿no? Por tanto, bueno, yo creo que, y luego voy a volver un par de veces más sobre ello, la apertura por sector, el detalle por sector va a ser importante para entender los resultados de este económetro. En cuanto a la variación del número de empleados, pues ahí tenéis las respuestas de los economistas, donde casi un 60% afirma que se mantendrá, ¿no? En ese sentido, parece que el colectivo está relativamente protegido ante los vaivenes del empleo, pero recordad que casi un 30% de los encuestados son o jubilados o empleados del sector público o ya desempleados, con lo cual podríamos decir que tal vez la mitad del sector privado estaría a salvo, ¿no?, de esas pérdidas de empleo. Cuando se les pregunta a los economistas cuánto disminuirá el empleo en sus empresas, la gran mayoría, un 83%, opina que menos de un 25% de su plantilla en su empresa se verá afectada, ¿no? Pero yo resaltaría que un 14,2% prevé disminuciones entre el 25 y el 50% en el número de empleados. Esto, la verdad es que es bastante significativo. Nuevamente, apuntaría a las diferencias sectoriales. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, entre los economistas empleados en la enseñanza, pues un 90% opina que no va a haber ningún efecto en el empleo de su sector, pero esa cifra del 90% pues baja al 39% cuando hablamos del comercio o al 45% cuando hablamos de la industria. Por tanto, claramente el impacto del virus se va a dejar sentir fuerte en algunos de nuestros sectores económicos. Los efectos del confinamiento y la distancia social. Bueno, 2/3 de los economistas afirman que las empresas se han adaptado de manera adecuada, o bueno, que no ha tenido demasiado impacto, un impacto leve, diríamos, para el 64% de los economistas. Y para el resto, para la gran mayoría, el 26,5%, el impacto sería moderado. Aquellos que tienen un impacto significativo, el 5,7%, si os fijáis, se parece bastante al porcentaje de economistas que está afectado por un ERTE, ¿no? Por tanto, ahí también se ve bastante asimetría, sí destacar que la gran mayoría sí parece verlo bastante estable o bueno, con cierta tranquilidad. En cuanto a las medidas para adaptarse a esta situación que nos ha sobrevenido, ¿no? Pues claramente destaca casi un 77% la implantación del teletrabajo. O sea, ocupaciones como la de los economistas permiten en gran medida hacer el teletrabajo, lo cual es claramente pues, una ventaja para hacer frente a una pandemia con estas características, ¿no? No obstante, también resaltaría que ya una quinta parte, 1 de cada 5 de los encuestados ha visto que su empresa ha tenido que ajustar personal, reducir horario, es decir, que a pesar de que el teletrabajo para la gran mayoría de las personas pueda ser una alternativa, también hay empresas que ya desde un primer momento se están viendo bastante afectadas, ¿no? En concreto a un quinto de los encuestados. Entonces hemos preguntado a los economistas, bueno, ¿qué debe hacer la empresa para enfrentar esta nueva situación dentro de la transformación que pueda necesitar la empresa
pues cuáles son, qué aspectos deberían modificarse o reforzarse, ¿no? En ese sentido, en este gráfico, o sea, vemos la cuarta barra por la izquierda, o sea, la digitalización es la gran protagonista. Digamos, 2/3 de los encuestados dan o la máxima importancia o el segundo grado de importancia al tema de la digitalización. La mitad de los encuestados apuesta por el teletrabajo, que es la columna de la derecha, y otra mitad de los encuestados también afirma que hay que cambiar o modificar las líneas de negocio, ¿no? Estas serían las tres líneas principales de transformación de la empresa. Nuevamente, os animo a que miréis un poco este detalle por sectores. Por sectores porque las diferencias son bastante significativas, destacando la enseñanza como uno de los sectores que más apuesta por una necesaria digitalización. Esto diríamos que ha ocurrido casi a la fuerza, ¿no? Pero también auditoría, asesoría, consultoría, o sea que son tal vez las actividades más típicas de los economistas, ¿no? En un porcentaje bastante relevante, aproximadamente la mitad de los encuestados han afirmado que necesitan ese tipo de cambio. Y también diría el comercio, ¿no? O sea, como aquellas actividades que, bueno, más obligadas o más afectadas se han visto en esta situación. También hemos preguntado específicamente en la parte del sector privado, ¿no? Sobre esto del modelo de negocio y qué efectos creen que va a tener el virus de cara a lo que es la empresa. Aquí, como veis, el quesito está bastante disperso y eso quiere decir que no está del todo claro en el sector privado cómo va a afectar o en qué medida va a afectar, o hay bastante discrepancia porque, bueno, prácticamente 1/3 opina que va a haber un cambio en las pautas de consumo, otro tercio opina que es necesario abrir o fortalecer el canal online. Ya hemos visto que casi 2/3 no lo tienen, o sea que esto parece que empieza a dejar de ser una alternativa, pero no hay demasiada homogeneidad en las respuestas, ¿no? ¿Cuáles eran las consecuencias de la crisis? Otra pregunta que hemos dicho a los economistas y las economistas. En general, la respuesta es que las consecuencias van a ser muchas, pero temporales. Temporales no de corto plazo, sino de bastante tiempo, y la mitad de los encuestados consideran, por tanto, que el efecto va a ser temporal, pero no breve. Así lo resumiría, porque además casi más de una quinta parte de los encuestados afirman que las consecuencias sean muchas e incluso permanentes, ¿no? Por tanto, no es una gripe pasajera, ¿no? Como dijeron o se dijo en su momento, ¿no? En algunos casos. O sea, esto indica un cierto nivel de preocupación y que el problema del virus y de la COVID pues va a tener consecuencias económicas de alcance, diría. Cuando hemos preguntado a los economistas cuál creen que será el impacto sobre la globalización, digamos, o qué aspectos de la globalización se van a ver más afectados, pues casi el 60% ven al sector turístico como el gran sector afectado, ¿no? Y casi una quinta parte de los encuestados creen que podría tener consecuencias sobre el libre comercio y el movimiento de personas, ¿no? Esto, en alguna medida, ya lo estamos viendo también, pero sin embargo, bueno, a nivel del sector manufacturero la proporción ya baja muchísimo, y en el sector primario pues apenas hay quien cree que esto vaya a tener consecuencias relevantes, ¿no? Claramente hemos vivido un periodo en el que el sector público ha sido más protagonista que nunca en cuanto a las medidas adoptadas. Zentzu horretan galdetu diegu ekonomistei, zeuren ustez zeintzuk diren hartutako neurririk eraginkorrenak edo garrantzitsuenak, eta hortan zalantzarik gabe nagusi dira, bueno, aldi baterako lan erregulazio dosierren inguruko neurriak, ¿no? Las medidas de los ERTE son sin duda la estrella, ¿no? de mejor valoradas o consideradas de la máxima importancia por casi un 60% de los encuestados. Y también resaltaría, con casi un 40% que lo ponen en primera o segunda posición de importancia, la prestación extraordinaria para los procesos de actividad para los autónomos, ¿no? Beste neurri batzuk, zergak
kentzea edo zergen atzeratzeak askoz babes gutxiago jaso du. ¿Qué hacer en esta medida, ¿no?, para paliar los efectos de la crisis? ¿Qué tipo de medidas aportar? Bueno, hemen zatiketa deigarri bat badago, ez? Bi erantzun direlako nabarmenenak. Ez dago joera oso garbi bat, baina 10-tik 3 oinarrizko errenta unibertsalaren alde egiten du, esango dugu neurri egiturazko bat dela, eta ia beste horren bestek, 106,9-tik promozio kanpainak aldekotzen ditu, ez? Hau da, behin-behineko neurriak. En cuanto a las medidas para el efecto de la crisis, puede resultar chocante que hay casi el mismo porcentaje de gente que apuesta por un cambio tan estructural como la renta básica universal, que son casi el 30% de los encuestados, y simultáneamente otro 30% que apoyaría las campañas promocionales de impulso específico de algunos sectores, ¿no?, que son mucho más coyunturales y como medida, pues, digamos, son bastante diferentes de lo que pueda ser una renta básica universal. Yo creo que esto, bueno, más que nada recoge, pues, la gran incertidumbre que hay sobre todo el tema de la pandemia, su evolución y también sus efectos económicos, ¿no? Finalmente, bueno, hemen galdetu dugu sektore publikoari buruz, baina Europatik ze aldaketa egin beharko litzateken. Ya os ha comentado Merche que estas respuestas están recogidas hasta la última fecha del estado de alarma y, por tanto, pues estas medidas que ahora conocemos del plan de reconstrucción que aprobó Europa, etcétera, no eran conocidas, ¿no? Entonces, en ese momento, o sea, había bastante bueno, división también entre quienes pedían mayor implicación del Banco Central Europeo, más o menos una cuarta parte, perdón, los mismos que podían pedir compartir los costes de la deuda y una armonización fiscal a nivel europeo. Nik esango nuke berreraikuntza planak gutxienez hiru alor, trantsizio ekologikoa, armonizazio fiskala eta zorraren kostua banatzea bateratzen dituela, ¿no? O sea que el plan anunciado de reconstrucción, al menos las 3 bolitas del centro en el gráfico, pues las englobaría de alguna manera, ¿no? Deja de lado el Banco Central Europeo o ese puntito de quienes creen que no hay que hacer nada, que a lo mejor es un error, ¿no? Es un porcentaje muy pequeño, no significativo, ¿no? Pero digamos que los cambios que se han producido, pues, responden a las posibles vías de actuación, ¿eh? Armonización fiscal o compartir los costes de la deuda o apostar por una transición ekologika, no? Eta era berean, gure erago etorrita, autonomia erkidego mailan, Euskadiko berreraikuntza plan bat edo talde bat eratu beharrote litzaken, 10-tik 9 erantzun du baietz, eta ekonomistek bertan egon beharko luketela beste jakitun edo zientifiko batzuenkin batera, ¿no? Aquí yo un poco resaltaría que es la mesa de reconstrucción económica por la que apuestan el 90% de los economistas, lo hacen diciendo que debe haber economistas, pero también profesionales expertos o científicos de otras áreas, ¿no? Lo cual esto está un poco en línea con lo que el último economista Saria, Roberto Bermejo, nos apuntaba, ¿no? Sobre el conocimiento de otras áreas de conocimiento y la necesidad de integrarlos en las políticas públicas, ¿no? Que fue un poco el eje de su discurso cuando fue reconocido con el economista Saria. Y eso es todo por mi parte. Kasu honetan oso luzea da daukagun txostena, genero, lurralde, adin eta sektorekako informazio asko dago txosten luze hortan, gure web horrian jarriko dugu, baina oro har esango genuke, bueno, inok espero gabeko egoera batean este 12º económetro, ¿verdad? Ha sido, vamos, sin duda el más atípico y el más extenso, y esperemos que pues siga habiendo más ediciones y con menos sobresaltos.